Muy buenas amigos. Se utiliza constantemente la referencia a una solución federal para España. Yo lo llamaría el sortilegio federal, porque ciertamente se invoca esa solución como solución para todos los males territoriales que asolan realmente nuestro país, ¿no? Que enfrenta España, ¿no? Sería una solución para reconciliar a un país por una cierta fractura territorial. No tiene mucho sentido apelar al federalismo sin ulteriores concreciones, ¿no? No se dice de qué tipo de federalismo se propone. Y además llama la atención en sí la mera invocación al federalismo, cuando España ya es un Estado no compuesto, como dicen algunos, es un Estado formalmente unitario, pero sí profundamente descentralizado, con una descentralización muy profunda y muy dispar y muy asimétrica, que ha terminado operando un cierto vaciamiento del Estado central, muchas competencias que el propio título octavo prevía para el Estado central y que ahora mismo están en las comunidades autónomas y que estamos viendo que no son competencias precisamente menores, son competencias de educación, de sanidad, con todos los efectos que todos estamos viendo, ¿no? Esa apelación al federalismo no se sabe bien qué quiere significar, ¿no? Algunos lo han tratado de adjetivar, han tratado de dejarme a las claras que lo que buscan es una suerte de blindaje de un modelo cuasi confederal o confederal de facto, ¿no? Un federalismo asimétrico, un federalismo desde luego con una base totalmente desigualitario, basado en derechos históricos, en conciertos económicos, en cupos, en pactos fiscales, curiosamente siempre con las regiones más ricas, ¿no? Las con las que constantemente están apelando a ese trato de favor para no irse, para no romper el Estado, ¿no? Para no proponer una secesión, es decir, con sus manidos eufemismos de derecho a decidir, que no dejan de ser una apelación al supuesto derecho de autodeterminación, desde luego del que no son acreedores, al no ser ni colonias ni pueblos políticamente oprimidos, sino curiosamente regiones ricas de un Estado de derecho, un Estado democrático, ¿no? Pero efectivamente el federalismo parece que lo soluciona todo, ¿no? El federalismo que debería servir para reunir a partes separadas, no ya unidas, y por tanto a veces parece que se esgrime la idea como una suerte de fórmula vacía, detrás de la cual se esconden muchos para presentar su presunto espíritu conciliador, no tanto para enfrentarse, sino más bien para no enfrentarse al problema subyacente de la secesión, de la balcanización de España, del proyecto de ruptura, de fragmentación de la nación política que algunos grupos políticos, que algunos partidos políticos, que algunas facciones políticas exhiben muy a las claras. Y el problema es que el fundamento de fragmentación de la nación política, de nacionalismo fragmentario, es el nacionalismo. Y es el nacionalismo de origen, de génesis, en muchos casos etnicista, racista, cuyos fundamentos ideológicos son hermanos, son siameses del racismo, es decir, la consideración de que haber nacido en un determinado lugar o que hablar una determinada lengua, aunque no sea ni siquiera la lengua mayoritaria de esa región, te confiere una determinada visión del mundo y te debe hacer acreedor de unos mejores derechos de los cuales no deben disfrutar el resto de conciudadanos, y que en base a su supuesta identidad cultural o identidad étnica o identidad etnolingüística uno puede decidir, ejercitar ese derecho a decidir, que en la práctica se concrete en un derecho a no redistribuir, en un derecho a no decidir conjuntamente con el resto de conciudadanos, en un derecho a privatizar el territorio político, en un derecho a privar, por ejemplo, del acceso a la riqueza nacional al conjunto de conciudadanos, al conjunto de la clase trabajadora del resto del Estado, a romper los lazos de solidaridad, a titular la caja única de la seguridad social, por una determinada participación, una determinada identidad, o directamente porque se plantea como la fórmula también democrática que, bueno, se puede, en cualquier unidad política o subunidad política en todo el Estado, se puede marchar, por así decirlo, y romper esa unidad de decisión conjunta que es un Estado democrático. Claro, el federalismo no soluciona nada. El federalismo en este caso es poco menos que una fórmula que les permite a algunos no enfrentar el problema, no dar una respuesta contundente y firme frente al nacionalismo, sino más bien validar sus tesis y terminar de descoser lo que formalmente estudia unido, pero de facto está ya desunido. Pero está desunido no por ninguna maldición bíblica o divina, sino está desunido por decisiones políticas, por un diseño institucional y constitucional deficitario, autonómico, del título octavo de la Constitución, que entraña desigualdades, que entraña desequilibrios, que entraña privilegios fiscales, que entraña y está basado en conciertos económicos, en cupos, en supuestos derechos históricos, que no se sabe bien lo que son y se convierten de facto en pretextos para no redistribuir y para no ser solidarios con el conjunto de los españoles. Claro. Por tanto, el federalismo serviría poco menos que para romper lo que ya está formalmente unido, una serie de pueblos que tampoco se invocan, tampoco se enumeran, tampoco sabemos exactamente cuáles son, ni por qué existen, ni por qué deben ser acreedores de mejores
derechos que otras partes de España, que seguramente, si nos vamos a la historia, son igual de históricas o igual de territorios históricos que las que sí que son acreedoras de esos mejores derechos, de esos supuestos privilegios históricos, y que una vez rota esa unidad formal y una vez separados esos pueblos, se apela en un ejercicio de voluntarismo y de pensamiento mágico absoluto a la reunión de lo que ya estaba unido, se fragmenta y de lo que luego, supuestamente, con consultas plebiscitarias, deberá volver a reunificarse, cosa que no tiene absolutamente ningún sentido. La fórmula federal, que de facto en España es una fórmula federal asimétrica o confederal, es una excusa, es un pretexto, es un sortilegio porque tienen algunos, supuestamente miembros de la izquierda, que no lo son, para enfrentar al nacionalismo etnicista, al nacionalismo de génesis racialista, de ribetes racialistas, racistas, que es un nacionalismo eminente y ontológicamente reaccionario, al cual hay que enfrentar desde una postura materialista, desde una postura que defienda un Estado fuerte en un contexto de capitalismo transnacional, global, financiero, que propugna unos estados debilitados, unos estados fragmentarios. No se puede defender la soberanía basada en plurinacionalidades. ¿Qué es eso? Un Estado es plural. Todos los Estados son plurales. El monolitismo identitario, la uniformidad cultural e identitaria solo existe en la cabeza de un fanático, de un etnicista, de un racista. España ya es plural. Una España centralizada políticamente no es una España menos plural que la España de las autonomías. Es una España en la que se respeta la diversidad cultural e identitaria, también dentro de Cataluña, también dentro del País Vasco, también dentro de Cataluña y del País Vasco, que no son unidades de destino, como algunos nacionalistas que reproducen esa fórmula josantoniana de las unidades de destino. Las unidades de destino no existen. España no es una esencia, el País Vasco no es una esencia, Cataluña no es una esencia. España es una nación política y somos todos iguales y por tanto la apelación a naciones étnicas dentro de la nación política o a supuestas posibilidades de fragmentar la nación política son excusas para no redistribuir y para triturar la solidaridad entre la clase trabajadora del propio país, del propio Estado, de la propia nación. A partir de esa unidad política, la pluralidad, la diversidad cultural está garantizada, debe garantizarse. No hace falta conciertos económicos, no hace falta privilegios fiscales, no hace falta diferente asistencia sanitaria, no hace falta recabar el consentimiento de 17 comunidades autónomas o de 17 regiones precisamente para enfrentar una pandemia. No hace falta nada de eso. La diversidad cultural está muy bien, pero no puede ser en ningún caso a costa de los iguales derechos de todos los conciudadanos, de la redistribución, de compartir la riqueza nacional, de acceder a los servicios sociales en pie de igualdad. El federalismo se utiliza en España como una fórmula para esconderse detrás de la cual y no dar la batalla a las ideas al nacionalismo etnicista, que en el eje izquierda-derecha tiene que estar necesariamente ubicado en la extrema derecha, porque es la antítesis de la igualdad, la antítesis de la redistribución, compañeros, la antítesis de la solidaridad. Es una ideología eminentemente reaccionaria que tritura la igualdad y la solidaridad y a la que tenemos que derrotar y desarbolar intelectualmente, políticamente y dejar de dar justificaciones. Se dice que si utilizamos una postura como la que propone el jacobino, abrupta y contundente frente al nacionalismo, crecerán y se envalentonarán, pero curiosamente llevamos décadas de cesión, de vaciamiento del Estado, de desaparición del Estado en partes de España. De desaparición fiscal, de desaparición en términos de redistribución, de desaparición en términos de televisiones públicas, en términos de educación, en términos de sanidad, de centrifugación del Estado. Y han crecido. Y están más fuertes que nunca. Igual lo que hace falta es dar la vuelta a la tortilla y empezar a armar un discurso materialista, un discurso basado en la solidaridad, en la unidad de clase, en la redistribución imperativa, en un Estado fuerte, en una nación política de iguales en la que nadie pueda apelar a un privilegio para no redistribuir o para romper esa solidaridad. La fórmula federal, el sortilegio federal es una excusa para romper la igualdad, un pretexto para romper la igualdad en España. Nunca podrá ser simétrico, nunca podrá estar basado en la regla de prevalencia entre el derecho del Estado federal y el derecho de las partes, porque no hay solidaridad, ni hay lealtad entre las partes y el todo, sino que hay competencia, sino que hay una lógica insolidaria, porque lo que hay detrás de todo eso es un intento de apaciguar al nacionalismo, y el nacionalismo no se va a conformar ya con ninguna estrategia de apaciguamiento. Quiere más y más. Siempre privilegio, siempre en contra de la igualdad. Enterémonos de una vez por todas de lo que es el nacionalismo, demos la batalla de las ideas y vamos a derrotarles precisamente desde la izquierda, desde la tradición ilustrada, desde la tradición materialista, y no le dejemos a aquellos que no creen en el Estado ni en la solidaridad, a la derecha neoliberal que no cree en el Estado, que cree en una supuesta nación también sentimental sin Estado, una batalla que no pueden librar. Nos corresponde a la izquierda librar esa batalla
y desde luego no con fórmulas tibias para no molestar y para tratar de contentar a los que nunca se contentarán porque su fundamento teórico e ideológico es el privilegio y es la insolidaridad.